Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a hablar de dos funciones de las que estoy seguro de que no han oído hablar nunca. Las funciones contar no y sumar no. Y estoy seguro de que no han oído hablar de ellas por una razón poderosa, porque no existen. Las que sí conocen y habrán usado muchas veces son las funciones contar sí y sumar sí, que cuentan o suman los valores que cumplen una determinada condición, incluso aunque esa condición no esté en las propias celdas que queremos contar o sumar, sino en otras celdas distintas. Pero lo que Excel no permite hacer directamente con una función propia es contar o sumar las celdas que no cumplen la condición. En este vídeo les voy a mostrar cómo se puede conseguir ese resultado, y se lo voy a explicar de varias formas, de 4. Una, calculando las exclusiones de una en una y restándolas. Otra, la segunda, calculando las exclusiones de una vez con funciones de suma o de recuento condicional, y también restándolas. En la tercera forma, calcularé las restricciones también de una vez, pero sin usar funciones de suma o recuento condicional, sino mediante multiplicaciones de vectores y matrices. Y en el cuarto método les mostraré cómo integrar directamente los valores no restringidos. Es decir, no calcularemos el total por diferencia a partir de los valores restringidos, sino por agregación directa de los valores válidos. Les invito a conocer las 4 técnicas que les voy a explicar, todas ellas de distinta complejidad, pero que pueden serles de utilidad en multitud de situaciones que se les pueden presentar. Nos vamos a servir de este ejemplo, en el que tenemos una tabla con la identificación de una serie de fincas, de 100 y pico fincas, con su ubicación regional, si son propiedad de un particular o de una mercantil, el cultivo que producen, una tipología de cultivos, su superficie y la cantidad producida. Vamos a calcular cuántas fincas hay en total y a cuánto asciende su superficie y su producción. Para calcular cuántas fincas hay en la lista, usaré una función contara. No hace falta establecer referencias absolutas porque esta fórmula no se va a copiar. Para sumar la superficie basta una simple función suma. Tampoco hace falta establecer referencias absolutas porque la copiaré a la derecha y es necesario que la columna referenciada cambie con la celda a la que se copie la fórmula. La copio. Como vemos, tenemos en total 142 fincas, con una superficie de 286 hectáreas prácticamente y con una producción de aproximadamente 2.940 toneladas. En estas celdas que sombreo en azul, vamos a establecer los criterios o condiciones que no deben cumplirse en las fincas que integremos en las operaciones de resumen, en el recuento o en la suma. Vamos a contar, por ejemplo, cuántas fincas hay con exclusión de las dedicadas a los cultivos viñedo, hortaliza y olivar, y vamos a sumar su superficie y su producción. Habilito, como ven, espacio para excluir hasta 5 cultivos, pero nuestra formulación será consistente y servirá sin ninguna modificación si necesitan usar más de 5 filas o si solo usan unas pocas, como estamos haciendo en este ejemplo. Vamos con el primer método. El primer método para agregar por suma o por recuento los valores que no cumplen la condición impuesta consistiría en agregar los que sí la cumplen y restar esa agregación de los agregados totales. Empezaremos por calcular los agregados de las fincas que sí cumplen los criterios, es decir, lo contrario de lo que realmente queremos calcular. Fijo como absolutas las referencias de fila del rango de cultivos, para poder copiar luego la fórmula hacia abajo. Parece que hay 6 fincas dedicadas al viñedo. Reproduzco el formato adecuado para este campo y copio a las demás celdas. Ahora vamos a calcular la superficie ocupada por estos cultivos.
En esta ocasión fijo como absolutas las referencias de fila y de columna del rango de cultivos de las fincas, porque luego copiaré la fórmula hacia abajo, pero también hacia la derecha. Por eso también fijo la referencia de columna del criterio de exclusión, aunque deje como relativa la referencia de fila. Para el rango de cómputo de la suma, también establezco como absoluta la referencia de fila y como relativa la de columna. Las fincas dedicadas al viñedo ocupan 34 hectáreas y media aproximadamente. Copio el formato adecuado y copio la fórmula a los demás cultivos. Si las referencias absolutas y relativas están bien fijadas, como espero, la fórmula servirá también para calcular las producciones. Parece que las 34 hectáreas y media de viñedo han producido 183 toneladas, que las 48 hectáreas y pico de hortaliza han producido 1.296 toneladas, etc. Vamos a calcular los totales de estas exclusiones. El número de fincas que se excluirán del total por tener alguno de los cultivos especificados en la lista es de 19. La superficie total que ocupan esas 19 fincas es de 102 hectáreas aproximadamente y la producción asciende a 1.511 toneladas. Así que ya tenemos toda la información que necesitamos para calcular el total considerando las exclusiones señaladas. Del total de fincas, que eran 142, restamos las dedicadas a los cultivos que se deben excluir, que son 19. Por lo tanto, las fincas dedicadas a otros cultivos son 123. Hacemos igual con la superficie y con la producción. Las 123 fincas dedicadas a otros cultivos distintos de los excluidos ocupan algo menos de 184 hectáreas y han alcanzado a producir casi 1.430 toneladas. Esta es una forma correcta de calcular agregados que no cumplen una determinada condición. Y nos permite excluir no solo uno, sino varios valores del campo elegido. Pero no es el método más recomendable porque nos obliga a usar filas adicionales para agregar los valores que realmente queremos excluir. Lo más elegante habría sido excluirlos directamente en la fórmula final e integrar en ese cálculo todas las exclusiones deseadas, sin necesidad de tener que desglosar una a una, como acabamos de hacer. Así que vamos con otro método. Vamos a intentar integrar todos estos cálculos en una fórmula única. Vamos a empezar contando en una única operación todas las fincas que verifican uno cualquiera de los criterios de exclusión. Esta fórmula será matricial. Ya saben que en este canal tienen un tutorial sobre esta poderosa modalidad de formulación. Les dejo el enlace en la descripción del vídeo. No es necesario fijar como absoluta ninguna referencia, porque esta fórmula no se va a copiar. La valido pulsando control, mayúsculas y enter. La fórmula devuelve el recuento de las fincas de cada tipo de los excluidos. Aunque solo se está viendo un número, un 6, lo cierto es que la fórmula ofrece un resultado más interesante, varios números. Vamos a previsualizarlos. Pulsamos F2 y F9. Estas cifras nos indican que hay 6 fincas dedicadas al cultivo de viñedo, 8 fincas dedicadas al cultivo de hortaliza y 5 fincas dedicadas al cultivo de olivar. Ya lo sabíamos, claro, porque antes lo calculamos de manera detallada. Ahora lo hacemos para todas las exclusiones de una vez. No olviden pulsar escape antes de salir para no consolidar este resultado, porque se cargarían la fórmula. Si sumamos estas cantidades, tendremos el total de fincas que se deben excluir del recuento. Esta cifra ahora deberá deducirse del total, que podemos calcular igual que antes con la función contar. El resultado coincide con el anterior.
Para las agregaciones por suma seguiremos la misma técnica. Empezamos por calcular en una única fórmula, que será matricial, la superficie de cada uno de los cultivos excluidos. Fijo como absolutas las referencias de columna del rango de cultivos de las fincas y del rango de exclusiones, para poder luego copiar la fórmula a la derecha sin que se alteren estas referencias. En cambio, dejo como relativa la referencia al rango de superficies de las fincas para que al copiar a la derecha se refiera al rango de producciones. Las referencias de fila, relativas por defecto, no hace falta alterarlas. Válido como fórmula matricial. Comprobamos, previsualizando el resultado con F2 y F9, que esta fórmula calcula correctamente la superficie de cada cultivo. Como vemos, estos resultados coinciden con los que calculábamos antes con el método más detallado. Agregamos estas superficies excluidas mediante una función suma. Y las detraemos de la superficie total. No hace falta fijar ninguna referencia absoluta. No olviden validar la fórmula matricialmente. El resultado es correcto. Coincide con el que obteníamos antes, con el primer método. Para calcular la producción total de estas fincas, excluyendo las dedicadas a viñedo, hortaliza y olivar, la fórmula será similar. Y si las referencias absolutas y relativas de la fórmula de cálculo de la superficie están bien fijadas, nos servirá también para este cálculo. La copio. El resultado, como es lógico, también coincide con el que obteníamos antes, con el otro procedimiento. Así que ya tenemos un par de métodos para hacer el cálculo que deseamos, la agregación de los valores que no cumplen las condiciones impuestas. Pero no se conformen, vamos a ver un par de métodos más. Voy a explicarles un tercer método, en este caso usando un vector que evalúe qué fincas deben incluirse y cuáles deben excluirse. Esta primera fórmula comparará el cultivo de cada finca con los señalados para ser excluidos. Como no la voy a copiar, no es necesario fijar las referencias. Transponemos el segundo rango porque no queremos que se comparen fila a fila. No queremos que se compare el cultivo de la primera finca con la primera exclusión, el cultivo de la segunda finca con la segunda exclusión. No. Lo que queremos es que se compare el cultivo de cada una de las fincas con cada una de las exclusiones, con todas las exclusiones. La valido como matricial. Previsualizamos el resultado, F2 y F9. Los valores verdadero y falso que devuelve esta fórmula se interpretan del siguiente modo. Para la primera finca se obtienen 5 falsos, porque en esta finca se cultivan cítricos, que no se corresponden ni con la primera exclusión, que son viñedos, ni con la segunda exclusión, que son hortalizas, ni con ninguna otra. Para la segunda finca, en cambio, se obtiene un verdadero en el segundo caso, y eso ocurre porque el cultivo de esta finca, que es hortaliza, está excluido en la segunda posición del rango de exclusiones. Y así se interpretan todos los resultados. Pulso escape. Tenemos que convertir estos valores lógicos, verdadero y falso, en valores numéricos binarios, unos y ceros respectivamente. Una forma sencilla de hacerlo es anteponer un doble signo negativo a esta igualdad, que también envuelvo entre paréntesis. Ahora, en lugar de palabras, la fórmula devuelve números. ¿Lo ven? Como para cada finca solo puede haber una coincidencia en las exclusiones, salvo que escribamos algún cultivo repetido en la lista de exclusiones, si sumamos todos los valores 0 y 1, lo que obtendremos será el total de fincas que se deben excluir. Pulso escape y aplico la función suma. Y si restamos este resultado del recuento general de fincas, tendremos el recuento con las exclusiones indicadas.
Esta idea de generar un vector de verificaciones de la coincidencia de cada cultivo con cada una de las posibles exclusiones nos servirá también para hacer un cálculo más complejo, como es la suma de superficies y de producciones. Vamos a partir del mismo vector de ceros y unos que formulamos antes. Pero observen que ahora sí fijo como absolutas las referencias de columna de ambos rangos, el de los cultivos de cada finca y el de los cultivos excluidos, porque luego la voy a copiar a la derecha. Sumar ceros y unos equivale a contar. Eso es lo que hacíamos antes. Pero ahora no queremos contar, así que no vamos a sumar estos valores 0 y 1. Lo que queremos sumar ahora son superficies y luego producciones. Así que si multiplicamos estos ceros y unos por la superficie de las fincas, como ya expliqué antes que solo podría haber un único 1 por cada finca, el resultado de esa multiplicación de vectores será la superficie de las fincas que tienen algún cultivo de los excluidos. Previsualizamos para asegurarnos de que el resultado es el esperado. La primera finca no tiene ningún cultivo excluido, así que no computa. La segunda sí, así que para esta finca se devuelve su superficie en lugar de un 1 como antes, y así para las demás. Pulso escape. La suma de estos valores será la superficie total dedicada a cultivos que se deben excluir. Como están viendo, estoy sumando los resultados de multiplicar un par de rangos. Esto podría hacerse también usando la función suma producto, aunque he optado por razones didácticas por esta formulación. Si restamos esta cantidad de la superficie total, tendremos el valor buscado, el de todos los cultivos que no sean viñedo, hortaliza u olivar. No fijo estas referencias para que cambien a la columna siguiente al copiar. Para calcular la producción de las fincas que no se dedican a los cultivos indicados, la fórmula será estructuralmente idéntica, y como hemos fijado las referencias absolutas y relativas correctamente, o eso creo, podremos copiarla. Ya tenemos tres métodos, pero los tres comparten una característica. En los tres casos calculamos la agregación de los valores que no cumplen las condiciones impuestas, restándola del total de los valores que sí las cumplen. No está mal, evidentemente, el cálculo es correcto y no hay nada que objetar a su fundamentación matemática, pero quizás les esté apeteciendo que el cálculo de los valores que no cumplen las condiciones se haga directamente, no por diferencia. ¿Lo intentamos? Antes, para identificar qué fincas tenían alguno de los cultivos que queríamos excluir, usábamos esta expresión. Recuerden que esta fórmula devolvía un valor verdadero para las fincas que se debían excluir y un valor falso para las que no se debían excluir. En otras palabras, devolvía un valor falso para las que había que computar y un valor verdadero para las que no había que computar. Luego le anteponíamos dos signos negativos para convertir los valores lógicos en ceros y unos, y sumábamos los unos. Como los unos correspondían a las fincas que no se debían computar, luego los restábamos del total. Lo que vamos a hacer ahora es asignar directamente los unos a las fincas que no cumplen esos criterios de exclusión. Es decir, vamos a asignar los unos directamente a las fincas que sí se deben computar. ¿Cómo? Pues con la función no. Anteponemos ahora el doble signo menos para convertir los valores verdadero en unos. Y antes de sumar esos unos, quiero que vean un detalle. Validamos la fórmula como matricial y previsualizamos el resultado. F2 y F9. Fíjense, cada uno ahora significa que la finca debe computar, porque no verifica la correspondiente exclusión. Pero las fincas que no verifican ninguna de las exclusiones no tienen un 1, sino 5 unos. Y las fincas que verifican alguna exclusión tienen 4 unos, uno por cada condición que no verifican, porque si verifican una, no verificarán las otras 4.
O sea, cuando sumemos los unos, obtendremos un valor más grande que el recuento que deseamos obtener. Vamos a sumarlos. Pulso escape y ahora utilizo la función suma. Válido como matricial. 691. No puede significar que hay ese número de fincas ajenas a los cultivos descartados, porque solo hay 142 fincas. Ese total de unos es, como les decía, mayor que el número de fincas buscado. Pero ¿cuánto mayor? Pues si tienen en cuenta que se añaden 4 unos adicionales por cada finca, lo único que habrá que hacer es restar el cuádruplo del número de fincas. Pero no vamos a introducir ese 4 manualmente, porque ese valor está directamente relacionado con el número de filas que habíamos reservado para especificar posibles exclusiones. Como dejamos 5 filas, cuando en una finca no haya ningún cultivo proscrito, habrá 5 unos, y en las que haya un cultivo de los vetados, entonces habrá 4 unos. Pero si hubiésemos habilitado un número distinto de filas en esta área, entonces el número relevante no sería un 4, sino el número de posibles exclusiones menos 1. Ese número de unos extra por cada finca se multiplicará por el número total de fincas. Y así quedará detraído el número correcto de unos adicionales, y los que quedarán se referirán estrictamente a las fincas que no incumplen los criterios. Válido como matricial. El resultado es el mismo que con los anteriores métodos. Ahora vamos a calcular la superficie y la producción. Como es lógico, lo haremos con una fórmula para la superficie que tenga las referencias relativas y absolutas establecidas de manera que sirva también mediante copiado para la producción. Vamos a partir de esta expresión que ya sabemos que devuelve para cada finca unos para cada restricción de exclusión que no se incumple, es decir, para cada cultivo no excluido, que son los que deben computar en la medida de la superficie ahora y después en la de la producción. Pero ahora no queremos sumar ceros y unos, sino superficies, así que multiplicaremos esa matriz de valores binarios por el vector de superficies. Lo que ocurre es que esta fórmula, por ahora, devolverá el valor de la superficie de cada finca varias veces, una por cada una de las restricciones en las que no se incurre, es decir, una vez por cada uno de los cultivos vetados que no se haya plantado en la finca. Se lo voy a mostrar. Válido como matricial y previsualizamos el resultado. Como ven, para cada finca, su superficie se repite 4 o 5 veces. Esto provocaría que la superficie de cada finca se sumase 4 o 5 veces en el total que buscamos integrar. Pero a pesar de ello vamos a sumar estos valores. Pulso escape y ahora utilizo la función suma. Como ven, el resultado por ahora es 1327 hectáreas. ¿Por qué sale esta cifra tan alta? Porque estamos sumando 4 veces la superficie de las fincas que tienen un cultivo vetado y 5 veces la superficie de las fincas que no tienen ningún cultivo prohibido. Así que si restamos el cuádruplo de la superficie de todas las fincas, tendremos el verdadero valor buscado. Igual que antes, no voy a usar el número 4 para ese cuádruplo, sino que lo calcularé por referencia al número de celdas habilitadas para la especificación de restricciones. Fijo como absolutas las referencias de columna del rango en el que se introducen las restricciones. Les confieso que no es imprescindible hacerlo. La fórmula funcionará igual aunque dejen como relativa la referencia a ese rango, porque aunque cambie de columna, tendrá el mismo número de filas. Pero si el recuento que queremos hacer se refiere a ese rango, lo correcto sería fijarlo. Así que prefiero hacerlo así, aunque como ya les dije no sea necesario. Este número se debe multiplicar por la superficie total de todas las fincas. Este rango no lo fijaré, para que pase a la columna siguiente al copiar. Valido la fórmula matricialmente.
El resultado es el esperado, lo mismo que nos salía antes con los otros métodos. Copio la fórmula a la columna de producción. Y también obtenemos el resultado correcto, para que luego digan que un puñado de dólares sirven de poco. Vamos a asegurarnos de que nuestras fórmulas son consistentes, de que funcionarán si añado más restricciones. Los cálculos se actualizan y se reducen todas las cifras, con igual resultado con los 4 métodos. Ahora tendríamos 106 fincas, con una superficie de 140 hectáreas, en las que se producen 1.402 toneladas. Añado otra restricción. Los cálculos siguen actualizándose correctamente, y del mismo modo con los 4 métodos, como es lógico. ¿Y qué pasaría si necesitásemos añadir más restricciones todavía? Pues vamos a ver que nuestras fórmulas seguirán funcionando. Solo hay que intercalar las nuevas restricciones entre las existentes, para que no tengamos que modificar ninguna fórmula que haga referencia a este rango. Lo que sí será imprescindible es copiar verticalmente las fórmulas correspondientes al método 1, porque se referían a cada fila específicamente. Como ven, pueden habilitar espacio para las restricciones que quieran, para muchas, para pocas, pueden rellenarlas todas, algunas, dejar huecos en las que les parezca, no cubrir ninguna. Da igual, los resultados seguirán siendo correctos con todos los métodos. Como ven, hemos conseguido simular los cálculos que harían unas hipotéticas funciones contar no y sumar no, que no existen. Sería interesante que Excel las incorporase, pero entre tanto nos las podemos arreglar con funciones elementales y algo de ingenio. Espero que les haya gustado esta explicación. Por favor, denle un like a este vídeo, pulsen me gusta, ya saben, el pulgar hacia arriba. También pueden dejar un comentario con su opinión y seguirnos en redes sociales. Y si les parece que los contenidos de este canal les resultan provechosos, también pueden compartir con nosotros ese beneficio, haciéndonos un donativo. Tienen los enlaces en la descripción del vídeo. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias. No.